actualidad geopolítica en un día en el que, en Europa resuenan las declaraciones de Donald Trump en su entrevista con Político, unas declaraciones en las que, ha puesto al viejo continente de vuelta y media. Dice que los líderes europeos son débiles y que el problema, sobre todo, subyace en la corrección política del viejo continente. Mientras tanto, en el plano más geopolítico, en la cuestión entre Rusia y Ucrania, Zelensky enviará a la Casa Blanca su propio borrador de paz, pero Rusia ya ha dejado muy claro que cada nueva propuesta de paz es peor para Ucrania. Y Donald Trump, de hecho, en esas declaraciones en Político, ha dejado muy claro que quien tiene la sartén por el mango es Rusia, no Ucrania, que Ucrania ha perdido mucho territorio y de hecho él ha dicho desde antes que yo llegara, Ucrania ya había perdido mucho territorio hace 10 meses, antes de que yo llegara al poder y ahora pues simplemente esa pérdida se ha ampliado. Vamos a analizar este escenario con Guillermo Santos, socio director de iCapital. Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Christoph Kaller, profesor de la Universidad Carlomagny. ¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos también. Bastante que analizar porque las declaraciones de Trump siempre nos dan muchísimo juego, pero además en un día como hoy en el que ha ido sin pelos en la lengua, todavía con más motivo. Guillermo, nosotros lo hemos titulado como que ha descuartizado y humillado a Europa. Ha dejado muy claro que Europa es débil, que sus líderes son débiles, que el problema es la corrección política. Ha hablado también del problema migratorio. Claro, la lectura como europeos que debemos hacer, cuál es y hasta qué punto Europa, qué respuesta podemos esperar también de los líderes europeos a estas declaraciones. Pues mira, no creo que haya ninguna respuesta de verdad, vamos a decir, rigurosa ni contundente, ¿no? Porque en buena medida, a mi juicio, Trump tiene toda la razón, Europa carece de una política exterior y de seguridad común. Cada país juega su propia liga. A veces hay cierta coincidencia de algunos países, pero es realmente infrecuente. Y en las materias más importantes, donde se juega a veces mucho lo que es además de la situación geopolítica, lo que es, en este caso, las derivaciones económicas de los conflictos armados. Europa suele salir de rebote, a veces beneficiada, pero muchas veces queda en un segundo plano, ¿no? A nadie se nos escapa que toda esta, vamos a decir, acción de Trump y de su administración para frenar el conflicto en buena medida busca que la reconstrucción de Ucrania la encabecen, por supuesto, empresas estadounidenses, ¿no? Con el consiguiente beneficio. ¿Habrá europeas? Sí, pero lo veremos muchísimas menos, ¿no? Europa se ha mantenido ausente del conflicto entre Rusia y Ucrania, permanentemente dudosa y miedosa de excederse en las sanciones a Rusia, como muestra un botón. La semana pasada salía la noticia de que Europa la Unión Europea va a prohibir las importaciones de gas licuado desde Rusia, ¿no? O de gas natural, perdón. Entonces dices, pero ¿cuándo comenzó este conflicto? Pues hace ya algunos años, ¿no? Ves un poco, por un lado, la inoperancia de nuestra diplomacia, de la diplomacia de la Unión Europea, y por otro lado, la poca importancia que los países claves de Europa le dan a determinadas cosas, o visto de una manera más realista, la importancia que le dan para sus propios intereses. Alemania, por un lado,
de vez en cuando junto con Francia, los países mediterráneos por otro, en fin, España más preocupada por boicotear el Festival de Eurovisión que por lo que se está sucediendo con el tema armamentístico allá, ¿no? En fin, esta es nuestra situación. Que Trump diga lo que ha dicho, pues entra en pues vamos a decir, el diálogo habitual del presidente americano o su exuberancia verbal, ¿no? En fin, yo le daría poca importancia. Lo que sí que para mí la tiene mucha es esta, vamos a decir, ausencia permanente de nuestra diplomacia en prácticamente todos los conflictos recientes que ha habido y que me temo va a seguir siendo así porque poco aspecto tiene esto de cambiar. Poca importancia a las palabras de Trump, mucha a la inoperancia europea, el diagnóstico de Guillermo Santos. Christoph, ¿cuál es tu perspectiva? Bueno, y yo pondría estas declaraciones de Donald Trump en un contexto un poquito más amplio y refiriéndome a un documento muy importante que se publicó hace un par de días, que es el National Security Strategy of the United States of America. Sí. Y es un documento bastante fácil de leer, 29 páginas, se lee en 20-25 minutos, y aquí Donald Trump expone su visión del mundo y un poquito sus grandes ejes estratégicos. Y básicamente aquí estamos en una renovación de la doctrina Monroe para América, o las Américas, que eso es el patio trasero de Trump, y Estados Unidos tiene el derecho de actuar porque es su patio trasero. Y ejemplo muy claro, cuando Trump ha salvado a la economía argentina interviniendo comprando pesos argentinos y inyectando 20.000 millones para salvar al gobierno de Milei de las elecciones, y al mismo tiempo castigando y bombardeando Venezuela, o con una actitud también muy beligente a Colombia. Por lo tanto, América y las Américas son nuestras. Europa tiene una especie de cariño, y además en su informe dice que hay que preservar a Europa, hay que salvar a Europa, porque es un mercado de 450 millones de habitantes que ricos, consumen mucho, y por lo tanto hay que preservar la esencia de América, y además con un efecto espejo, acusándole de que Estados Unidos tiene que intervenir para quitar esta decadencia, o apoyándose en algunos países valientes, por ejemplo Hungría, y advirtiendo de que Estados Unidos, igual que Europa, tienen que parar la inmigración, y tienen que además proporcionar o apoyar la libertad de expresión y fomentar la democracia, cuando en Estados Unidos justamente estos componentes están muy debilitados. Y básicamente Trump no ataca específicamente a Europa o a los países de Europa, sino que a una gran institución que es la Unión Europea, que califica de monstruoso invento, que lo acusa de documento de robo tecnológico, de ciberespionaje, de prácticas comerciales desleales, y muy en consonancia con lo que ha dicho también Elon Musk hace muy poco, que pide el desmantelamiento de Europa. Y todo esto para contrabalanzar y reequilibrar las relaciones entre Europa y Rusia, que ahora Rusia está muy débil, y tener un equilibrio entre Europa y Rusia para Estados Unidos, está bien, y obviamente Putin está aplaudiendo. Y después todo el apartado de Asia, que es muy fácil. China es el gran enemigo y hay que preservar la libertad. Oriente Medio, evitar que algunos países se apropien de las riquezas de Oriente Medio. Y África, un pequeño párrafo diciendo que es una tierra donde se puede hacer mucho negocio porque hay muchos recursos. Y aquí esta visión es su visión, y lo ha pasmado un par de días más tarde en esta entrevista,
obviamente con sus palabras y su ira habitual. Y por lo tanto no hay, en su discurso no hay mucha sorpresa y básicamente se apoya y está todo definido en su hoja de ruta sobre la preeminencia de Estados Unidos, que tiene que ser el primer país del mundo, y Europa es una relación no sé, tóxica. Europa, la mujer maltratada por Estados Unidos, pero que Estados Unidos la quiere y está actuando para su bien y obviamente no sé si es para el bien de Europa. No, y efectivamente, todo esto, la entrevista en Político, al menos la parte europea, como bien dices, es un resumen de esa estrategia, ¿no?, de seguridad nacional de Estados Unidos, donde insisten que ve a Europa como un aliado, pero que podría dejar de ser un aliado. Es decir, deja claro que Europa es vital para Estados Unidos, pero que pronto podría dejar de serlo, porque también decía que Europa podría desaparecer tal y como la conocemos en un plazo de unas 2 décadas, y hablaba también de la cuestión migratoria como motivo principal por el que podría producirse esa desaparición. Pero claro, decía, Europa podría dejar de ser ese socio fiable por el hecho de perder una economía robusta, no tener un ejército con esa solidez que es la esperada. Y bueno, y en medio de todo esto también se fijaba ese objetivo de que Europa asuma el liderazgo de la defensa en la OTAN para 2027, ¿no? Que es algo que sabemos que es un plazo prácticamente misión imposible. Claro, en medio de todo esto, Guillermo, más allá de estas reflexiones de Trump, es cierto que también Trump ha hablado de Rusia y Ucrania, diciendo que Rusia tiene la sartén por el mango, que Ucrania, en pocas palabras, tiene que hacer concesiones. Ahora que sabemos que después de la cumbre de Londres de este lunes, Zelensky pretende presentarle el borrador a la Casa Blanca, ¿puede realmente Ucrania permitirse un pulso diplomático con Washington cuando depende tanto militar como económicamente de Estados Unidos? Bueno, y a su vez Europa de Estados Unidos para también suministrar a Ucrania. Pues realmente Ucrania, mal que nos pese, no se lo puede permitir, pero sí que yo creo que en el fondo Zelensky hace bien en presentar un plan alternativo que al final tendrá algún punto en común con el confeccionado por Trump y por Putin, y la mayoría probablemente no. Pero es que esta manera de, vamos a decir, tirar ya floja entre las potencias, en este caso Ucrania no lo es, ¿no?, pero entre Rusia y sobre todo el papel hegemónico que tiene Estados Unidos, pero este tira y afloja, como digo, puede permitir avanzar en algunos puntos. Lo que está claro es que un documento elaborado principalmente por Rusia y que se quiere imponer a Ucrania, país con el cual está en guerra porque ha sido invadido, pues probablemente eso no va a ir a ningún lado. Entonces, una progresiva evolución de ese documento hacia pues, lugares comunes, aceptables para ambas partes, yo creo que es la única manera de ver que al final, pues para empezar, se logra una paz y luego pues hay algún, como digo, lugar común para ambas partes que permita el avanzar en una cosa distinta, que es armarse, rearmarse y seguir con su dinámica bélica, que lo único que crea son muertos, ¿no? Entonces, es una buena cosa. Vamos a ver lo que contiene, vamos a ver lo que adhesivo, vamos a ver lo que cómo se interpreta, y vamos a ver si puede conjugar en algo con el documento que se elaboró recientemente. Ya digo, no va a ser en mucho, pero con algo, ese algo es positivo,
porque es que todavía estamos, en cuanto a un acuerdo entre las partes y un acercamiento hacia una situación de paz, estamos en la absoluta nada. Claro, y esto, Christoph, decía Guillermo, bueno, es bueno, ¿no?, que Ucrania presente una alternativa que sabemos que ha sido trabajada con líderes europeos, pero claro, también tenemos que entender el contexto, una alternativa que se presenta en un momento en el que Trump ha declarado públicamente que Ucrania ya ha perdido mucho, que Ucrania debe hacer concesiones, que Rusia tiene la sartén por el mango y mientras tanto Rusia dice que cada nueva propuesta va a ser peor para Ucrania. Por tanto, aunque el proceso por el momento no se ha estancado, sí que es cierto que no está avanzando hacia una convergencia entre todas las posturas, que ese es el problema. No, lo que yo recuerdo algunas conversaciones o declaraciones de Trump en el pasado, donde decía que, bueno, que Rusia, no había nada que hacer y de repente, bueno, los ucranianos hacían una cosa muy sorprendente. Yo recuerdo que invadir, por ejemplo, el norte de Rusia o este famoso ataque con drones en territorio ruso para destrozar los aviones, los bombardeos estratégicos y de repente, bueno, Trump cambiaba totalmente de opinión y decía que, bueno, que los ucranianos tenían resiliencias, imaginación y que, bueno, iban a ganar el conflicto. Y yo no descartaría que, bueno, mañana, una ofensiva o este famoso puente de Crimea que se hace por los aires o cualquier otra iniciativa ucraniana haga cambiar el parecer de Donald Trump, de un día para otro. Y la verdad que como es una persona que no tiene mucha convicción, como lo está demostrando, y que se ata a lo corto plazo, tiene una especie de memoria pez, es muy probable que mañana cambie de opinión y pasó mañana otra vez. Por lo tanto, construir un acuerdo en estas condiciones es muy complicado y lo que está haciendo Ucrania y Europa es ganar tiempo para poder armarse y confiscar los activos y intentar que la economía rusa, caiga sola. Y Rusia, está intentando dividir a Europa y dividir a Estados Unidos, porque también en Estados Unidos el Parlamento, el Congreso americano, y algunos republicanos están, un poco perplejos con algunas decisiones de Trump de favorecer de manera descarada los negocios y Rusia, que ha sido el enemigo durante 80 años a costa de los viejos aliados. Por lo tanto, se mueven muchas cosas, pero muy lentamente y por lo tanto no vamos a tener un plan de paz de un día para otro que pueda satisfacer a todas las partes. Al final, gran desgaste, imaginación y veremos dentro de unos cuantos meses si la fuerza o la economía se impone. Nos queda nada, 2 minutitos, pero voy a aprovechar, os voy a dar un último minuto a cada uno. ¿Cómo veis el escenario? ¿Hacia dónde puede desembocar, Guillermo? ¿Hacia una paz impuesta o una paz negociada? Pues la paz impuesta no cabe, entiendo, porque hasta ahora si algo se ha demostrado en toda la evolución de este conflicto es que por mucho que una parte diga, la otra responda, viceversa, y Estados Unidos, que Europa no, como decía al principio, quiere imponer, por mucho que eso pase, la paz no va a llegar porque ambos países, especialmente Rusia, está suficientemente bien armado como para mantener este conflicto bastante más tiempo y el deterioro o el desgaste de Putin desde el punto de vista mediático lo puede soportar y lo está soportando bastante bien. Entonces, tiene que ser una paz pactada, no impuesta, como digo, porque no cabe el ir hacia imposición
de ninguna parte, porque la contraparte va a saltar, y va a saltar con más violencia, y continuando el conflicto, ¿no? Entonces, una paz pactada puede llegar, aunque sea parcialmente. Yo creo que sí, aunque sea también por agotamiento de un conflicto que de verdad lleva ya suficiente tiempo como para frenarlo de una vez. Christoph, muy brevemente, ¿paz pactada o paz impuesta? Si es una paz pactada, puede aguantar el tiempo. Si es una impuesta, seguramente dentro de 2-3 años tendremos otra vez un conflicto, Ucrania, Lituania o cualquier parte de Europa del Este. Por lo tanto, tiene que ser pactada. Y yo diría que el impacto, la información más importante, más relevante, es ver en el primer trimestre si Estados Unidos sigue suministrando armas a Ucrania. Ahora no lo está haciendo directamente, lo entrega a los europeos, que lo pagan y se lo entregan a Ucrania, que al final es más de lo mismo, pero bueno, tampoco puede ser que gana dinero. Y así sigue con esta dinámica en el primer trimestre del 2026, tenemos guerra para rato. Pues vamos a ver en qué deriva todo esto. Muchísimas gracias por habernos acompañado este ratito de tertulia. Guillermo Santos, socio director de iCapital, Christoph Candler, profesor de la Universidad Carlemany. Como siempre, gracias, un placer y un abrazo. Igualmente. Hasta pronto. Buenas noches. Adiós.